Y Carmen Vázquez es una experta en protocolo, ha hecho varios cursos en el Ministerio, la Escuela Diplomática y también en el exterior. En estos momentos vive en Kuwait, su marido es embajador de España en Kuwait y vive ahí desde hace casi 3 años. ¿Los que llevas por aquí? Sí, porque me reemplazó a mí. Nosotros estuvimos 3 años y medio antes de Carmen, compartimos mucha información que nos vino fenomenal. Tuvimos vía WhatsApp, fotos, emails y también eso funciona. Si tenemos en contacto con la persona que sale y luego empiezas a preguntar y eso también mucha ayuda. Psicológica también, más que nada. Más que nada. Carmen hoy nos va a hablar de protocolo y aquí está. Pues muy bien, muchas gracias, Claire. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Carmen Vázquez, estoy encantada de estar aquí. Vamos a ver nociones básicas. Antes que nada os he pasado unos papeles para que por favor me rellenéis correo electrónico, ministerio del que sois, país al que vais destinadas, no hay hombres, ¿no? Sí, destinadas, y sobre todo por si queréis alguna que os haga llegar el PowerPoint. Y hay más información que quería veros fotocopiado, pero que no ha sido posible, entonces, bueno, podemos estar en contacto si necesitáis alguna cosa, ¿no? Entonces, básicamente, son pinceladas sobre 3 temas fundamentales. Nociones de protocolo y etiqueta y el papel del cónyuge pareja en el exterior. Y además de eso, si nos da tiempo, hablaremos del traslado y las dificultades que podéis tener con la mudanza, etc. Creo que os han pasado un folleto que hicimos hace 3 años, pero que sigue de actualidad. Es un folleto que recoge básicamente 4 o 5 puntos sobre la mudanza, el traslado, algunos temas de protocolo. Vamos a desarrollar eso, pero sobre todo lo que yo quiero es que al final dejaré media hora porque muy probablemente todo esto que vamos a ver lo que os va a suscitar es montones de preguntas que yo creo que quizá es lo que más va a interesaros en definitiva, ¿no? Así un poco antes de empezar me gustaría saber, fundamentalmente sois de defensa, ¿no? Casi todos sois de defensa, hay técnicos comerciales y hay alguno de nuestro ministerio, ¿no? ¿Y es la primera vez que salís o hay gente que ya ha salido en más ocasiones? Habéis salido, o sea que bueno, ya tenéis experiencia porque realmente muchas de las cosas que vamos a decir aquí probablemente las sabéis, pero otras no. Voy a empezar al revés de cómo está planteado porque creo que es más interesante hablar primero del papel del cónyuge pareja en el exterior, quiénes somos, qué hacemos y a dónde nos dirigimos, y después las nociones básicas de protocolo y etiqueta. Vamos a hacer de esas nociones básicas de protocolo y etiqueta, vamos a ver fundamentalmente lo que se refiere a vuestra vida cotidiana y lo que os puede ayudar en la vida cotidiana. Hay algunos aspectos del protocolo y la etiqueta que conviene que lo sepáis, que yo encantada después de esto os puedo proporcionar información, pero nunca os vais a ver metidos por ejemplo, en una visita del rey a la que vais a tener que recibir al rey. Cosas de esas, pues quiero decir que no tiene ningún sentido meternos en el protocolo institucional de manera muy intensa, y sí tiene sentido, creo, meternos en el protocolo, digamos, lo que se llama el protocolo social, que es el de las buenas costumbres, las buenas formas, lo que debéis hacer, lo que no se debe hacer, consejos, cómo recibir en casa. Bueno, yo creo que eso es muchísimo más útil para todos vosotros que os empezar a contar teorías sobre el protocolo institucional. Pero de todas formas lo vamos a ir viendo. Lo primero es el papel del cónyuge y pareja en el exterior. Como os pongo ahí, la evolución de la sociedad española, la sociedad española ha evolucionado muchísimo en los últimos 30 años y ahora hay diferentes tipos de familia, con lo cual hay diferentes tipos de cónyuges, como todos os podéis imaginar. Hay familias monoparentales, familias heterosexuales, familias homosexuales, todo tipo de familias, y todos son cónyuges de los funcionarios del servicio exterior. Nuestra propia asociación, como probablemente os contaron ayer, ha evolucionado de ser una asociación de familias de diplomáticos, de cónyuges de diplomáticos, a pasar a ser una asociación de familias del servicio exterior, que ahora os matizaré esa pequeña, porque ahora todos pertenecemos al servicio exterior. Con lo cual quiere decirse que cónyuges hay de todo tipo. Este año no hay hombres, pero hemos tenido otros años, ¿verdad?, que ha habido hombres felizmente acompañándonos en estas jornadas. En misma evolución del servicio exterior en España se han incorporado consejerías de los ministerios, como la muestra esta que estáis aquí. Hace 30 o 35 años, en la época anterior a la democracia, realmente el servicio exterior lo formaban los diplomáticos y, por tanto, las mujeres de los diplomáticos. Eso significaba que estaba reducido al ámbito enteramente de la carrera diplomática. Ahora mismo el servicio exterior lo forman pues, todos los funcionarios que están destinados al exterior, desde los policías que pueden proteger una embajada, los GEO, hasta las secretarias. Todo eso es el servicio exterior.
Otro aspecto importante a tener en cuenta con respecto a la labor del cónyuge es los cambios en el papel de la mujer y su incorporación al trabajo. Hace 30 o 40 años lo normal es que las mujeres de los diplomáticos, en aquel entonces eran mujeres de los diplomáticos, se incorporaran a esa vida diplomática sin tener que abandonar en ningún momento su trabajo o sus responsabilidades profesionales, porque en la mayor parte de los casos no las tenían. Ahora las cosas han cambiado completamente y esto realmente en la asociación lo hablamos mucho. No sé si ayer os contarían algo sobre el trabajo del cónyuge en el exterior, pero esto plantea realmente un problema a la hora de decidir si sales, no sales, te quedas. En el caso de los funcionarios de defensa o de comercio que soléis salir pues, por un periodo, pero luego regresáis a España, no es tan grave, pero en el caso de los funcionarios diplomáticos de carrera, la mayor parte de las mujeres deben renunciar a la carrera porque podemos estar 20 años fuera, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ha condicionado también. Después, por supuesto, la globalización e integración de España en los organismos internacionales. Han crecido el servicio exterior en proporción numérica porque se necesitan funcionarios en otros campos. Todo esto, que parece que no, pero afecta de manera muy definitiva a los cónyuges. En nuestra legislación no existe, como os pongo ahí, una regulación específica sobre cuál es el papel del cónyuge en el exterior. No existe, o sea, realmente no se tiene adjudicado un papel determinante, no se le tiene ni una función y, por supuesto, no se tiene adjudicado ninguna remuneración. Y es importante que, ya que vais a pertenecer al servicio exterior, que sepáis que por primera vez se ha hecho referencia al papel del cónyuge a las familias en la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado de 25 de marzo de 2014. La asociación en esta ley jugó un papel importante, que es que presionó a la Administración para que, al igual que pasaba en otros países europeos, se incluyera nuestra problemática y se incluyera, digamos, la figura del cónyuge o pareja en la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado. Hay un capítulo dedicado a las familias y a los cónyuges, que eso ha supuesto un gran avance desde el punto de vista al menos, digamos, simbólico, aunque todavía no se han desarrollado las normativas que deberían desarrollarse para equipararnos a los países de nuestro entorno. Aún así, como os pongo a continuación, estamos muy lejos de equipararnos a los países de nuestro entorno en cuanto al papel del cónyuge. ¿Qué significa esto? Pues os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Servicio Exterior italiano proporciona el 10% del sueldo del funcionario del Servicio Exterior, independientemente del ministerio al que corresponda, se le da al cónyuge como compensación en puesto. Es decir, los italianos o las italianas, en este caso, ambos, da lo mismo que sea del sexo que sea, si no están en ese momento trabajando, perciben del Estado el 10% del sueldo para lo que quieran, para abrirse una pensión o para comprarse lo que quieran, pero reciben un sueldo porque consideran que el papel del cónyuge en el exterior es lo suficientemente importante para ello. Los británicos, por ejemplo, proporcionan trabajo casi, Claire puede confirmarlo, para todas las cónyuges del servicio exterior. Es decir, tienen prioridad de trabajar en la embajada los cónyuges del servicio exterior. Los alemanes han desarrollado un sistema de protección del cónyuge que a la vuelta tiene una serie de, de facilidades para encontrar trabajo, etc. Esto significa que nosotros todavía estamos a años luz de todo eso, por lo cual, lo que os decía antes, que el papel del cónyuge es un papel como indefinido. Por eso, si unos quieren hacer una labor más intensa, lo hacen, y si otros no quieren hacer nada, pues no lo hacen y no pasa nada, nadie les va a pedir cuentas. Como os decía, todos somos parte del servicio exterior y nuestra colaboración es una aportación importante en el éxito de la misión encomendada al funcionario. Yo creo que esto puede sonar a lo mejor un poco, como la mayor parte somos mujeres de cónyuges, puede sonar un poco machista, pero no es así. Realmente no tenemos, lo que os decía antes, ninguna obligación de pertenecer a ayudar al funcionario, en este caso al funcionario o a la funcionaria, a desarrollar su labor, pero de hecho la mayor parte lo hacemos. La disponibilidad de hacerlo no es una disponibilidad totalmente voluntaria en la medida en que uno quiere implicarse en este trabajo. Algunos lo harán con mucho gusto, otros se sentirán que están saliendo de un entorno y que se están introduciendo en un mundo que desconocen y que les perturba, que es totalmente lógico, pero lo cierto es que, como no hay nada regulado, pues queda en manos de cada uno el hacer lo que quiera o no quiera en ese sentido. Nosotros en la asociación pensamos que el apoyo del cónyuge o pareja en el servicio exterior es lo suficientemente importante como para que nos lo tomemos en serio. No voy a decir que sea un trabajo, tal y como lo entendemos, es un trabajo voluntario, es un trabajo que a veces es duro, pero es un trabajo que en la asociación consideramos que es muy importante
porque si la experiencia de todas las que estamos aquí, que ya son de muchísimos años estando fuera, si el cónyuge o pareja está bien, el resto de la familia está bien y el funcionario está bien. Hablo como mujer, pero esta misma observación nos lo han dicho algunos compañeros, ¿verdad?, de hombres, que es verdad, y se ocupan en el Servicio Exterior francés, por ejemplo. Yo he tenido ocasión de coincidir al menos 4 veces con cónyuge hombre, cuya mujer es diplomático y que se ha ocupado y que tenía exactamente los mismos problemas que podemos tener cualquiera de nosotros. ¿Cómo afecta el traslado a los cónyuges? Pues mira, yo creo que el traslado al que más afecta de toda la familia, y lo digo absolutamente convencida, es al cónyuge. Y le afecta por muchas razones. Sí, es que no sé si se oye bien. Ah, que se ha cambiado la diapositiva, que es la siguiente, ¿no? La anterior. No, ha saltado. Sí, espera. No, no sé por qué está saltando. Es que está saltando al revés. No sé por qué está saltando. Porque estás hablando del efecto de cómo afecta el traslado. No, pero es que cuando le doy anterior, ¿ves? Está pasando al revés, no sé por qué. O sea, que das atrás y pone delante. Anterior. Es que te va para adelante. Sí. Ahora ya. Ahora estás dando. Sí, ahora ya sí. Ahí. Sí. Ahí os pongo que un elevado porcentaje no trabaja en destino, pero sí ha trabajado antes. Entonces esto supone un cambio de estatus desde el punto de vista laboral y desde luego frustración, y una cosa que es muy típica de la primera vez que se sale o incluso de la segunda es la dependencia. Una de las cosas más importantes aprender en puesto para el cónyuge es ser independiente, porque si dependes única y exclusivamente de que el funcionario te resuelva los problemas o la secretaria del funcionario, pues estás realmente pillado en puesto y puede convertirse en una especie de tortura. Pero es muy habitual porque la mayor parte de los cónyuges han tenido que dejar su trabajo y eso supone pues rellenar un vacío que ahora veremos cómo puede hacerse. La estabilidad familiar depende en gran medida de la actitud del cónyuge, lo que os he dicho antes, y su adaptación. El cónyuge se ve impelido de pronto a realizar un trabajo, entre comillas, para el que no ha estado preparado, que probablemente no le interesa y que le supone además un abandono de su profesión. Yo me imagino que muchos de los que estáis aquí, luego cuando sea el momento de que debatamos entre todos y hagamos preguntas, os estáis sintiendo así. Muchos a lo mejor lo veis como una oportunidad de decir, bueno, por fin voy a dejar de trabajar, me tomo como unos años sabáticos, eso es estupendo y es una actitud muy a considerar, pero hay mucha gente que ha tenido que tomar esta decisión de salir al exterior tras una catarsis familiar de qué hago con mi trabajo, lo dejo, sobre todo en los tiempos en los que nos ha tocado vivir con la crisis económica, ¿no? Entonces esto supone que la actitud, una vez que se toma la decisión de que uno sale fuera, pues yo creo que el cónyuge, aunque no sepa muy bien cuál va a ser su papel y no sepa muy bien a qué va a dedicar su tiempo libre en el destino, pues debe hacer un autoejercicio de decir, bueno, esto es una decisión tomada libremente y a partir de ahora tengo que tomar las cosas de forma que sea un puesto y una circunstancia beneficiosa para toda la familia. ¿Cómo abordar el cambio? Pues el traslado hay que verlo como una oportunidad para toda la familia y eso es así. Supongo que la mayor parte de vosotros vais con niños o dejáis a lo mejor a niños aquí. Esa es otra complicación añadida cuando algunos hijos se quedan aquí y te vas con otros porque están en unas edades diferentes. Pero en cualquier caso hay que abordarlo como una oportunidad para la familia y asumir que realmente tiene muchos beneficios el salir. Aceptar y optimizar el traslado es otra de las vías por las que tienes más garantías y más posibilidades de que el traslado y la estancia sea un éxito. Cuanto más información se tenga del país, mejor. Esto es una cosa importantísima. Hay informes de puesto, que supongo que todos los ministerios tenéis informes de puesto, os habrán dado en vuestros respectivos ministerios informes de puesto. La asociación dispone también de informes de puesto para los asociados. Y esto es muy importante, haceros con todo tipo de información del país, de películas, cine, guías, todo lo que caiga en vuestras manos,
transmitírselo a vuestros hijos, también, esto os lo contarán muy bien la psicóloga cuando hable en su ponencia, pero es muy importante implicar a toda la familia y asumir que es beneficioso, pero para eso hay que estar muy informado. Desde luego, aprender el idioma es una forma muy gratificante de incorporarse a la vida del país. La mayor parte nos podremos manejar en inglés o en francés y no vamos a tener problema, pero si se aprende el idioma del país, os parecerá mentira, pero el país receptor lo acepta como una especie de regalo, sobre todo en los países en vías de desarrollo, en los países del tercer mundo, que tú aprendas algo del idioma, y eso ayuda a crear psicológicamente una actitud positiva. Yo recuerdo cuando estuve en Turquía, en Turquía no se habla nada más que turco y algo de alemán, y realmente el que yo aprendiera turco pues facilitó la vida muchísimo a toda la familia, porque si no, pues hubiéramos estado muchísimo más aislados. Requiere un esfuerzo, pero también es una motivación personal, es un reto que uno se pone al margen de su actividad profesional, pero es un reto que merece la pena hacerlo. Desde luego, otra de las cosas que recomendamos en la asociación es ocupar el tiempo libre en la medida que podáis. El primer año es un año de instalación, es un año de desconcierto, hay que hacer muchísimos papeles, estar pendiente de los hijos, pendiente de los colegios, pero una vez que ya todo eso está, la mudanza está hecha, yo creo que hay que ocupar el tiempo en cosas que a uno le satisfagan. Y eso, en la medida de lo posible, a cada uno puede ser una cosa. Hay gente que le gustará estar jugando al bridge, pero hay gente que le gustará ponerse a estudiar algo que nunca ha podido, estudiar el idioma del país, formarse, hacer cursos online, hacer un máster, ir a la universidad del país. Hay miles de cosas que se pueden hacer, aunque sea el país más aburrido del mundo, siempre se puede hacer algo. Y eso es muy importante porque no te hace caer al cónyuge en el saco roto de quién soy, y qué hago yo aquí y cómo relleno mi tiempo. Puede ser lo que os decía, la actitud contraria de que por fin estoy descansada, he dejado mi trabajo, pero bueno, yo creo que puesto que no tenemos un papel adjudicado, salvo en lo que veremos después, que es en los temas de protocolo, si el que quiera hacerlo, pues yo creo que eso es enormemente positivo. Áreas en las que podemos colaborar. Cuando uno llega a un puesto, ya lo veremos, llega a un puesto y aparte de todas estas cosas que os decía, que hay muchos elementos de la mudanza, del colegio de los hijos, etcétera, que hay que poner en marcha, pero luego hay otras actividades relacionadas con la tarea del funcionario o la funcionaria en las que nos podemos involucrar. Eso depende, es un tema, vuelvo a insistir, muy personal, pero aquí os damos algunas claves, algunos aspectos en los que podéis involucraros si pensáis que os apetece o que queréis hacerlo. Atención a las visitas y delegaciones oficiales, promoción de la imagen del país, es lo que se llama la marca España, que todos sabéis lo que es, fomento de contactos en el país anfitrión, preparación y organización de eventos sociales, asistencia a eventos sociales, asistencia a actos oficiales de la embajada y de los organismos del país anfitrión, relaciones con la colonia española, apoyo a eventos culturales y actividades de voluntariado en temas de asistencia social. Estos son tradicionalmente, por decirlo así, los campos en los que el cónyuge del funcionario del servicio exterior se involucra, aparte de que luego puede tener pues, grupos de otro tipo. Pero estas son las actividades y en alguna de ellas pues, os veréis involucrados, queráis o no. Quiero decir que muchas veces a algunos puede tocar quedaros de encargado de negocios. En ese sentido, pues vais a tener que asistir a cenas, recepciones y eventos que a lo mejor pues, no os apetece asistir. Eso ya depende mucho del funcionario, depende de la implicación que vosotros queréis darle, pero estas son unas áreas en las que uno puede encontrar alguna gratificación al estar destinado en el exterior. Todos estos años ha sido la ponente de esta charla una compañera nuestra con muchísimos años de experiencia, Silvia Larriu, que ha escrito un libro sobre el papel del cónyuge, no sé si tenemos ejemplares ya en la... Bueno, en cualquier caso luego os lo paso, este es un libro y ella decía esta frase que es muy sintomática, en el momento de elegir un puesto en el extranjero el mundo es muy pequeño, en el momento de aceptar, sea el que sea, es el mejor del mundo. Es decir, que una vez que ya se toma la decisión, pues ya ese puesto tiene que convertirse en el mejor y sacar el máximo provecho. Pero os insisto en que al no estar definido el papel del cónyuge, pareja, me refiero con cónyuge ya a todos, cónyuge, pareja de hecho, pues, casados por lo civil, casados por la iglesia, cualquier tipo de...
Esta circunstancia puede variar dependiendo del país al que vais destinados. Lo digo simplemente a título informativo, la mayor parte estaréis casadas, pero, por ejemplo, en los países árabes es una complicación el que se presenten un funcionario con un cónyuge como pareja de hecho, porque no está aceptado por los países árabes, mucho menos cónyuges del mismo sexo. Es decir, que esto todo de los que os estoy hablando son en situaciones, digamos, óptimas, que no siempre se dan en todos los destinos. Vamos a pasar ahora a nociones básicas de protocolo y etiqueta. Bueno, ¿qué es el protocolo? La mayor parte de vosotros lo que yo creo que os interesa, como os decía antes, saber es cómo puedo manejarme en este mundo del que no conozco nada, del que de pronto me he visto metida en él y yo creo que todos queremos hacerlo siempre lo mejor posible, ¿no? El protocolo es simplemente, lo que os pongo ahí, es un conjunto de normas, disposiciones legales, costumbres y técnicas necesarias para la realización de los actos, ya sean públicos o privados, institucionales o no, que se rigen bajo estas determinadas, que rigen casi todos los eventos. El protocolo, hay protocolo de todo tipo. El protocolo del que vamos a hablar es el protocolo que está relacionado con el servicio exterior y con las instituciones, pero protocolo hay para todo. Hay un protocolo de bomberos en ocasiones de emergencia, protocolo, todos los actos y todo, no solo eventos sociales, sino todos los actos se rigen por protocolos. Son normas de actuación para que ese acto, ese acontecimiento salga lo mejor posible. La teoría y la práctica del protocolo se rigen por una serie de principios, los cuales funcionan en un común marco de referencia para situaciones. El protocolo diseña y modela los deseos del anfitrión sin más límite que el cumplimiento de la normativa y el respeto por las costumbres y tradiciones, el sentido común y el agrado a los demás. En realidad, si lo pensáis, el protocolo, y lo veremos ahora, son unas normas para actuar para que se nos haga todo más fácil y siguiendo esas normas del protocolo, pues realmente las situaciones, incluso a veces las situaciones comprometidas, pues pueden desarrollarse de manera mucho más fácil. No es solo el protocolo, normas estrictas, encorsetadas, en las que uno no puede moverse. No, ni muchísimo menos. A veces, si no tenemos protocolo, es mucho más difícil resolver las cosas. De esta forma tenemos unas normas que sabemos que deben cumplirse, con diferencias, como veremos, por países, pero que facilitan cualquier actividad institucional. ¿Qué es la etiqueta? Pues una cosa es el protocolo, que son las normas, y otra cosa es la etiqueta. La etiqueta es, ahí tenéis varias definiciones: cortesía, etiqueta social, buena educación, buenos modales, buenas maneras, urbanidad, usos sociales, saber estar, comportamiento social. Son términos que se emplean para referirse a los principios fundamentales que rigen la conducta humana, que, como os decía, que es facilitar la vida en común entre todos. Aunque estas características son universales, siempre hay que tener en cuenta, siempre, que son universales, pero que en ellas se introducen las peculiaridades de cada país. Es muy distinto estar destinado en un país de Europa que está destinado en un país árabe, que en un país del sudeste asiático. Siempre hay que tener en cuenta la peculiaridad del país. Es muy importante que el protocolo, que no metamos la pata, perdonadme la expresión, que no metamos la pata sencillamente porque no estábamos informados. Eso lo iréis poco a poco adquiriendo, pero es recuerdo, la mujer del embajador en México, en Kuwait, Claire reconocerá muy bien es la nueva embajadora de México en Kuwait, que se sintió muy ofendida la primera vez que fue a una recepción en la embajada de Irán, porque el embajador iraní no le había dado la mano, y es que no pueden dar la mano los iraníes a una mujer. Entonces no hay que sentirse ofendido por eso, sino sencillamente aceptarlo como un hecho. Quiero decir, el protocolo marcaba ponerse en la fila e ir pasando en la recepción de la fiesta nacional, pero cuando tú llegas obviamente nadie le dijo que los iraníes no dan la mano a las señoras, sino hacen un gesto, y eso es todo, pero no hay que sentirse... Por eso hay que respetar siempre las normas del país, por muy extrañas y anquilosadas que nos parezcan. Carmen, ¿puedes no acercarte tanto al micrófono? Tipos de protocolo. Es protocolo institucional del Estado, protocolo de la Iglesia, protocolo universitario, protocolo militar, protocolo deportivo, protocolo empresarial y protocolo social. Son algunos de los protocolos que existen. No los vamos a ver, como os decía, porque no tiene ningún sentido que sepáis, pero del protocolo universitario, pero digamos en este caso, cada entidad, cada organismo, pues tiene un protocolo diferente. Los que venís de defensa sabéis perfectamente que hay un protocolo militar de todo, con respecto a la bandera, con respecto al himno, con respecto a
al recibimiento. Igual sucede en el tema de la iglesia, igual sucede en las universidades y en cualquiera de los eventos. Y por supuesto en el protocolo empresarial, que está muy de moda y que es enormemente importante para las relaciones institucionales de las empresas, pues es muy importante. A nosotros, ¿qué nos interesan de estos? Pues nos interesa un poco el protocolo institucional, que os contaré muy a grandes rasgos, y nos interesa sobre todo, como os decía antes, el protocolo social, porque es con el que vais a tener que lidiar cuando estéis en el destino, porque realmente el protocolo institucional no va a ser tan importante en vuestra vida en el exterior. Protocolo institucional, que sepáis unas cuantas cosas que afectan más que nada al funcionario, más que al cónyuge. Existe una ley que se llama la Ley de Preferencias del Estado, que es una ley que regula todo el tema de protocolo, de quién va antes, quién va después. Es una ley que, bueno, lo único que sepáis que existe, en la que se regula todo lo relacionado con visitas a instituciones y sobre todo con los órdenes de precedencia del Estado. Quién va antes, quién va después, en cenas, reuniones, acontecimientos de Estado, funerales, etc. El funcionario va a tener que asistir y va a tener que probablemente dar a visitas oficiales. Las visitas oficiales no solo se reducen a que vaya el presidente del gobierno, las visitas oficiales pueden ser de todo tipo. Pueden ser visitas oficiales de los diputados, viajan bastante y podéis encontraros pues, que hay que atender a un diputado o que hay, siempre y cuando, depende del cargo del funcionario en este caso. Si es el ministro consejero de la embajada, pues entonces será probablemente tenga que quedarse encargado de negocios en alguna ocasión y tenga que asistir a algunos de estos. Si estáis como agregado de defensa, pues igualmente va a tener que asistir a visitas oficiales. Es norma para el funcionario, esto va más al funcionario que ya lo sabe, las visitas de cortesía a los colegas, eso es un hecho que se da siempre en todos los destinos. Cuando uno llega, pues hay una visita de cortesía que hay que hacer a los colegas, es decir, si llega el segundo de una embajada a cualquier destino, pues lo normal es que haga el recorrido, primero la Unión Europea, y vaya recorriendo el resto de sus colegas para presentarse cuando ya ha puesto. El protocolo bilateral consiste en visitas a las instituciones del país y el país anfitrión. En este caso suele ser solo para el funcionario. Rara vez invitan a las mujeres o a los cónyuges o a las parejas a este tipo de visitas. Sí puede pasar que haya, como sucede en Kuwait, que haya muchos eventos que pues tienen la deferencia de organizarlos exclusivamente para los cónyuges. Entonces, en ese caso es así. Por ejemplo, en Kuwait es impensable que cuando invitan a los cónyuges, entre esos cónyuges pues vaya un hombre. No sería, les chocaría muchísimo que en la visita al Palacio Bayán pues de pronto se colara un hombre. También los viajes de jefe de Estado y el acompañamiento a delegaciones extranjeras en España. Suele ser muy habitual que ministros del país anfitrión pues visiten España y en ese caso el embajador, el ministro consejero o el agregado de defensa o el agregado comercial les acompañan en esa visita. Pero esto suele ser exclusivamente para el funcionario. ¿Tendríais algún papel, digamos, desde el punto de vista de protocolo en estos? Pues muy escaso y casi ninguno. Esto lo tienen más que nada los cónyuges o parejas de los jefes de misión. En vuestro caso yo creo que no hay ningún jefe de misión, ¿no? ¿Tú vas de jefe de misión? Mi marido. Bueno, ¿tu marido a dónde va? A Paraguay. A Paraguay. Bueno, pues en ese caso, si quieres, luego ampliamos, ampliamos luego, porque no está hecho para jefes de misión, porque eso ya tiene un componente mucho más esta pequeña aproximación al protocolo. Pero bueno, en ese caso, pues sí tocaría el acompañamiento y sería él. Pero eso, básicamente, cuando sucede esto, hay unas normas de protocolo del Estado que en ese sentido no debe preocuparos, porque cuando hay una visita oficial, digamos, de alto nivel, protocolo del Estado envía las normas, envía todo, envía la ruta, envía temas de seguridad, suele enviar absolutamente todo desde aquí, desde Madrid, para que se haga en el país de origen. Es decir, que no tenéis que preocuparos porque sencillamente lo que tenéis que hacer es seguir las normas que os diga el funcionario en este sentido. Pero sin embargo el protocolo social y de cortesía, ese sí vais a vivir con él. Y yo creo que ese es, estoy segura que todo el mundo es educadísimo, pero a veces si no lo has practicado ciertas cosas, se te olvidan. Y lo que sí es muy importante es exactamente mantener ese protocolo social y incorporarlo, digamos, casi a nuestra actividad diaria. Los buenos modales, las presentaciones y saludos, ahora os lo contaré, educaciones y gestos, peculiaridades de cada país, como decíamos, la etiqueta en el vestir, el dress code,
tipos de eventos, regalos, cortesía en la mesa y la puntualidad. Bueno, pues de todo esto, realmente hay, por ejemplo, algunos... hay muchos de... Yo os voy a dar la norma, digamos, como si estuviéramos en países de Europa. Lo que pasa es que muchos de estos aspectos luego varían mucho por países. Vamos a empezar. Bueno, los buenos modales, todos entendemos lo que son los buenos modales. Son la cortesía, la afabilidad, el gracias, el por favor, los modales que normalmente, yo creo que en España se han perdido muchos modales, eso no sé si estaréis o no de acuerdo, y bueno, pues se tiende al tuteo, se tiende pues a pasar delante de una puerta. Bueno, hay determinados aspectos que debemos ser exquisitos. ¿Por qué? Porque como veremos luego, nos guste o no, nosotros somos la imagen de España. Eso es así. Eso convenceros que os incorporéis al papel institucional, o no os incorporéis, o vayáis por libre, o no queráis hacer... Lo que es cierto es que vais a ser la mujer de, en este caso son todas mujeres, la mujer del agregado militar, la mujer del agregado comercial, la mujer del embajador. Entonces eso ya os pone en el punto de mira de la sociedad del país que vais. Es así. No sé si es bueno o es malo, pero es así, nos guste o no. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido pues tenemos que extremar nuestros buenos modales, porque es la imagen de España. Es decir, no podemos andar hablando a gritos, haciendo chichis, o yo qué sé, cosas que a lo mejor hemos hecho en España porque, bueno, pues porque en España se están perdiendo los modales. Pero hay que ser respetuoso, hay que ser... y no significa ser cursi, ni muchísimo menos, porque alguien me dijo una vez, bueno, sí, pero es que eso es una cursilada. Bueno, es una forma de verlo, pero no es una cursilada. Yo creo que si no cuidamos estas formas, pues daremos una imagen mucho peor. Presentaciones y saludos pasa lo mismo. Las presentaciones y saludos hay que ser muy cauto dependiendo de los países donde se va. Normalmente cuando la presentación tiene siempre una máxima... Sí, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Tenéis calor? Sí, un poco. Las presentaciones, tanto si os presentan como si presentáis, hay una serie de normas. Siempre se presenta a la persona de menos categoría. A la demás de categoría se le presenta al de menos categoría. A un hombre se le presenta a la mujer y a la persona más joven se le presenta a la persona mayor. Es decir, que eso es interiorizarlo. No os preocupéis pues, si no os quedáis con ello, porque yo luego os lo puedo pasar en eso pero es importante el hacerlo bien. Es importante decir el nombre, es importante mirar a la persona a los ojos, es importante esas formas de presentar. Por ejemplo, un caso, llega gente a vuestra casa, habéis invitado y habéis hecho un evento, que ahora lo veremos, un evento, y entonces no podéis dejar que entre la gente y que no se conoce, y vosotros estéis pendientes del horno, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que en un evento ya uno entra y recibe a gente en casa, tiene que procurarse que la gente que ha entrado se conozca, interactúe. Entonces, hay que presentarlos entre ellos. No se puede... Eso sí es en vuestra casa. Si no es en vuestra casa, pues lo mismo. Si estáis, por ejemplo, en un cóctel, tomándoos una bebida, y estáis un grupo de 3 que ya os conocéis, y llega una persona que te conoce a ti, pero no conoce a las demás. Hay que presentar a esa persona. Si no os acordáis del nombre, lo mejor es ser natural y decir, ay, perdona, no recordaba tu nombre. Pues fulanita y prenganita, y los presentáis. Pero nunca, por ejemplo, podéis estar en un círculo en el que haya 3 personas, son ejemplos. 3 personas, digo una nueva, y tú sigas hablando con las otras, la otra, hola, fulanita, pero no sepa con quién estás hablando. Todos esos mecanismos, que parece que cuesta mucho, hay que interiorizarlos y hay que... Porque nadie entendería, o esa señora al final se marcha porque no puede... Eso es así. Igual que si se incorpora alguien que de pronto no habla el idioma que estáis hablando. Pues hay que hacer siempre hablar en el idioma que todo el mundo pueda entenderse. Son pequeñas normas de presentaciones y saludos. Saludos y presentaciones con el contacto físico. Ojo con eso, mucho ojo con eso. Porque en España se tiende a... Hola, ¿qué tal estás? Mamá, y no. El beso se queda, de momento, reducido al ámbito familiar. Luego ya, si intimáis, hay una máxima también que dice que la mujer decide cómo se la saluda. Es decir, pero yo ahí sería muy cauta. Es mejor cuando llegas a un país que no conoces, por ejemplo, en los países árabes. En los países árabes casi todo el mundo te da la mano, sin ningún problema, pero hay mucha gente que no quiere dar la mano. No en el caso iraní, que es el embajador, sino en el caso de árabes en general, ¿no?
Entonces es mejor esperar a que ellos te hagan así y tú ya das la mano, que tú ir y dar la mano. Desde luego jamás darías un beso. Y en principio cuando conoces a una persona nunca se le da un beso, siempre se le da la mano y si ves que no te estira la mano, un gesto de cabeza de ¿cómo estás? Pero nada más. A la salida puede pasar que ya sí se haya establecido una conexión y que ya pues entre mujeres, pues sí. Incluso esto que os estoy diciendo es entre mujeres, ¿eh? Por ejemplo, con las mujeres orientales, pues no se debe uno abalanzar sobre una mujer oriental para darle un beso el día que la has conocido, porque no lo entendería. Incluso las austríacas no lo entienden. O sea que eso es mejor pecar. Al principio es mucho mejor pecar de tieso y que pecar de ser el más cariñoso del mundo porque no lo entendería, ¿eh? Y mucho menos cuando se trata de hombre. Eso es lo que decía, educación y gestos, peculiaridades de cada país. La etiqueta en el vestir, el dress code, bueno, pues esto es, la mayoría de los países que vais a ir yo creo que impera pues lo que todos entendemos, formal, informal, luego ya en inglés pues lo iréis viendo, hay bastantes variedades, el smart, el smart casual, que es un cajón desastre, que nunca sabes si van a ir con corbata. Bueno, con los hombres se sabe que van a ir sin corbata, pero las mujeres, en general las mujeres nos podemos permitir el ir siempre un poco más arregladas. Yo creo, no te vas a poner un traje largo, para si te dicen smart casual, porque no, pero en los hombres es mucho más definido porque es con corbata, sin corbata, con chaqueta o sin chaqueta. En el caso, no me meto ya en el caso de smoking, frac o chaqueta. Pero bueno, la etiqueta en el vestir es donde fueras, haz lo que vieras. Y entonces yo creo que eso es lo mejor que podéis hacer. Preguntar en ese sentido a vuestros antecesores, pero en términos generales hay algunos momentos en determinados países que te tienes que poner pues súper elegante y cuando no te lo pondrías jamás en España, pues hay que ponérselo. ¿Entendéis? O sea que eso ya depende mucho de cada país. Pero en general, pues hay que ser comedido en el vestir, sin ser escandaloso. Desde luego, yo he tenido ocasión, por ejemplo, en Kuwait, de ver algunas personas que me han sorprendido muchísimo de cómo van vestidas por Kuwait, apretadas, con minifalda y eso, y nadie va a... Pero yo creo que en este caso, por ejemplo, aunque esté permitido, que en Kuwait no hay que ir con ninguna vestimenta especial, pero aunque esté permitido, es también un gesto hacia el país anfitrión no pasarse con la vestimenta. Si es un país musulmán, y respetuoso, exactamente. Entonces, yo he visto pues, gente pues, que va con la minifalda o que va con un escotazo y bueno, realmente no creo que haya ninguna necesidad. Independientemente de que luego uno piense en la intimidad de su casa, que, por ejemplo, como sucede en Arabia Saudí, ¿por qué tengo yo que ser tan respetuosa en este país cuando ellos me hacen ponerme la valla y llegan a nuestro país? Yo creo que ese razonamiento es tóxico, entonces yo creo que es mejor adaptarse a las condiciones del país. Pero bueno, en términos generales, a diario podréis ir como vais en España, en la mayor parte de los países, en algunos os tendréis que poner una valla, si es Irán os tendréis que poner una especie de gabardina y un pañuelo, pero en general se puede ir como se va vestido en España y como se iría a un cóctel en España, como se iría a una boda, pues con un traje por media rodilla o con pantalones negros y una camisa blanca, en fin, yo creo que todas tenéis suficiente criterio para saber, pero sí hay que ser delicado y respetuoso con las normas del país, siempre. Los tipos de eventos a los que vais a poder asistir, ya lo veremos luego también, son muy variados, o sea, son de cócteles, recepciones, exposiciones, de todo. Y entonces a cada uno que vayáis, pues si decís mañana noche, tendréis que vestir de diferente manera. Dependiendo de un poco de cómo se vista el funcionario, si el funcionario va con traje y corbata, pues vosotros tendréis que ir a tono como haríais en España. No iríais en vaqueros si tu marido o vuestra pareja va con traje. El tema de los regalos es un tema tanto para llevar como para recibir, pues es un tema que conviene también detenerse un poco en ello. Yo creo que no se debe ir nunca a una casa, a una cena invitados con el ramo de flores. Hay mucha gente que va y no pasa nada, pero a mí me resulta que si llevas flores, una planta es un poco distinto, pero llevas flores es mejor enviarlas antes de la cena. Otra cosa es que lleves bombones, que lleves un regalo. Normalmente, cuando es una cena, tú no te pones a abrir y llegan a tu casa con los regalos, se dejan en una mesa, todo el mundo debe haber puesto una tarjeta, pero no te pones a abrir regalos como si fuera el día de tu cumpleaños en la cena, sino que los dejas y luego, como todo el mundo habrá dejado unas tarjetas, pues tú llamas para dar las gracias, qué bonito florero, qué bonito cenicero me has mandado, o muchas gracias por los bombones. En el caso de los chocolates y los bombones,
A veces, pues si es un grupo más reducido, pues se suelen abrir y ofrecer en el café. Pero bueno, como nunca sabes lo que va a haber en una cajita, pues es mejor, salvo que te diga, te he traído estos bombones estupendos que me he traído de Suiza, pues entonces en ese momento ya sabes que son bombones y puedes ofrecerlos en esa, pero no te pones a abrir las cajas. Con respecto a los regalos que se llevan a las casas, pues lo que os decía, se pueden llevar, en la mayor parte de los casos, pues se aceptan, pues eso suele ser un detalle, no tanto en Kuwait, que a veces no es un detalle, ¿verdad?, lo que te regalan cuando van a cenar a tu casa, sino que pueden regalarte un detallazo que muchas veces no sabes qué hacer.